El departamento de Lambayeque se encuentra al noreste del Perú. Fue fundada el 7 de enero de 1872. Este departamento se caracteriza por abordar una gran parte de la cultura mochica. Dentro de estos podemos encontrar lugares turísticos como el Museo Nacional de Sicán de Ferreñafe, Museo Tumbas Reales, Museo Sitio del Tucumán, entre otros, donde se puede observar diferentes objetos pertenecientes a esta cultura tan importante, como también se puede observar algunas de las costumbres que aún se mantienen, llevándonos a realizar un viaje en el tiempo entre el pasado y el presente. Entre estos objetos podemos encontrar vasijas, joyas, vasos ceremoniales, indumentarias de oro y plata, piezas ornamentales, etc. De entre estos objetos podemos resaltar el reciente hallazgo en la tumba número 77, la cual fue encontrada en el bosque de Poma, zona que pertenecería a la cultura Sicán, la cual se considera la etapa o fase final de la cultura mochica. Este descubrimiento aún no se encuentra en exposición, al estar aún en estudio. En esta tumba se encontró el cuerpo momificado de un médico mochico, quien se encontraba enterrado con un kit quirúrgico y porciones de huesos de cráneo de personas que habrían sido intervenidas por este cirujano. ¿Qué tal? Soy Víctor Adriano Miranda Asmat, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana en la prestigiosa Universidad Señor de Sicán. Este video titulado Instrumentos quirúrgicos usados por los primeros médicos en la época prehispánica tiene como propósito a conocer el descubrimiento de instrumentos quirúrgicos en la tumba de un médico perteneciente a la cultura Sicán y comprender cómo estos médicos cirujanos usaban estas herramientas y su importancia en el ámbito social y médico. A su vez también a conocer cómo el origen de la medicina y cómo algunos elementos similares se usan en la actualidad. Esto a su vez también promueve la identidad cultural en nuestro país. En esta oportunidad tengo el gran honor de entrevistar al asistente de investigación Juan Carlos Santoyo, quien es gran conocedor de este tema. Por eso hemos acudido a su persona para, gracias a sus conocimientos y experiencia que tiene, para realizarle una serie de preguntas. ¿Qué tal? Soy Víctor Adriano Miranda Asmat, estudiante de la Facultad de Medicina Humana. En esta oportunidad le daré 10 preguntas sobre instrumentos quirúrgicos de la cultura mochica, según su experiencia. Bueno, la primera pregunta es: ¿por qué la cultura moche se destaca por su higiene? De mochica. Grandes ceramistas, sobre todo hacen un buen contrato, ¿no? Pero también son los iniciadores del trabajo, grandes iniciadores del trabajo metalúrgico en la costa norte del Perú. Cuando hablamos de los primeros objetos de cobre dorado y el inicio de los trabajos de oro en la costa norte del Perú. Bueno, la segunda pregunta sería: ¿qué opina usted sobre los instrumentos quirúrgicos que han sido creados por los mochicos? Bueno, hasta ahora de la época mochica no te podré decir mucho, pero sí de la época mexicana. El entierro encontrado en Huaca Ventanas hace varios años atrás muestra claramente que el instrumental que tenía este personaje, aparentemente la nobleza, que ejercía la función de médico. Son varios instrumentos encontrados que aparentemente en la época mexicana, supuestamente por lo que tenemos, no entendemos, parece que había más desarrollo de la medicina. En la época mochica no te podría decir mucho, porque no conozco mucho de ella. La siguiente pregunta sería: ¿de qué materiales estaban hechos estos instrumentos quirúrgicos? Hasta ahora todo el instrumental liquerique es cobre arsenal, bronce. ¿Qué tipo de prácticas quirúrgicas realizaban en esa época? Bueno, es un poco difícil de precisar este tipo de cosas, pero sí en algunos entierros hace varios años, sobre todo en la época mexicana, se ha podido documentar cosas que estaban haciendo, o sea, cortes en los cráneos y han colocado otro tipo de material, combate, por ejemplo, ¿no? Pero es posible, no solamente este tipo de
siguiente pregunta sería, ¿quién se encargaba de realizar los instrumentos quirúrgicos? Bueno, de hecho, la actividad metalúrgica en la zona de Batán y el valle medio del río La Leche fue muy activa hace años. Lógicamente, en el transcurrir de los años, la experiencia para estos personajes que dedicaron a esta actividad, supongo que fueron trabajando y conversando continuamente con los para ir trabajando en su hospital, fabricando qué tipo de instrumental para poder adaptarse a la época. Bueno, la siguiente pregunta sería, aproximadamente ¿cuántos médicos existían en la época? Eso es muy difícil de decir. Eso no te debería decir porque en la densidad poblacional hace 1000 años, sobre todo en la época sicana, el territorio sicano era Lambayeque, Piura y la tres departamentos. Una densidad poblacional aproximadamente de 10 millones de habitantes. Es muy difícil calcular cuánta cantidad o qué cantidad de gente dedicaba a esta actividad. Es muy difícil calcular. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de qué género eran los médicos? Género, o sea, ¿qué sexo eran los médicos? Bueno, hasta ahora indican hombres, pero tampoco descartamos la posibilidad de que haya mujeres. También tengo la siguiente pregunta que es, ¿este tipo de instrumentos tienen similitud con alguno que usted haya visto en la actualidad? Sobre todo puntas, agujas y cuchillos. Pero son lo que se usan hoy en día también, ¿no? Exactamente, ¿no? Este tipo de instrumentos tiene... ¿Qué estatus tenían los médicos en esa época? Hasta ahora, por ejemplo, en el caso documentado de este personaje que se encontró en Huancavelica, en bosque de Boma, por estar muy cerca del área monumental, todo indicaría que era un hombre no sabemos más. Ahora, lamentablemente, la huaquería ha hecho perder mucha información. Entonces, así como este personaje no sabemos cuánto más se ha reconstruido. La última pregunta es, ¿considera importante conocer estos detalles sobre la cultura? Por supuesto, porque eso va a tener más información que tenemos hasta ahora. No solamente la actividad metalúrgica en sí, la función de cerámica o joyería, sino que otros tipos de actividades que son de mucho más que la vida cotidiana. Entonces, Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. sí, gracias. En síntesis, podemos afirmar que el tema tratado es muy importante, porque los estudiantes de medicina y la sociedad deben familiarizarse con su cultura e identificarse con ella, al formar parte de su origen, y ya que si desconocemos nuestra historia o pasado no podremos construir un futuro para nuestra sociedad. Asimismo, hay muchos sucesos que han contribuido de manera importante al desarrollo de nuestra sociedad en diferentes ámbitos. Por otro lado, en nuestra cultura se puede encontrar diferentes aportes a la medicina, ya sea desde instrumentos quirúrgicos hasta técnicas medicinales naturales, etc. Se debe considerar que la medicina tradicional incorpora elementos de ritual y de la cosmovisión propia, los cuales actúan en forma integral asumiendo diversas dimensiones de la vida en el continuo proceso de salud-enfermedad.